No, lo que pasa es que los cordobeses son antiperonistas. ¿Qué tan de cierto tiene eso? Vamos unos años hacia atrás, a los orígenes, a la época del fundador de este movimiento político. Tan estudiado por un montón de intelectuales, tan amado y tan odiado por muchos argentinos. Un primer dato. Perón compitió 3 veces para elecciones presidenciales, 1946, 1951 y 1973. En Córdoba, de esas 3 elecciones, ganó en 2. Antiperonismo, ma non troppo. Es más, si uno ve los porcentajes obtenidos en la provincia de Córdoba, no se alejan de la media, en el caso de Perón, de lo obtenido en muchas provincias argentinas, salvo algunas que precisamente habían sido fundadas por el propio Perón, y bueno, ahí quizás uno podría pensar en scores de 60-70%, como no ocurrió en Córdoba. Pero en cuanto a la llegada de Perón en Córdoba, nada fuera de lo común. Pero si queda alguna duda, nos vengamos unos años más para acá y pensemos en quién fue el primer presidente peronista después de la recuperación de la democracia, Carlos Menem. ¿En cuántas elecciones presidenciales compitió Menem? Al igual que Perón, en 3. 1989, 1995 y 2003. Salvo en una de ellas, y al igual que Perón, en la de 1989, donde precisamente competía de candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, alguien que había sido gobernador de Córdoba, una figura con mucho arraigo local en este caso, Eduardo Angelós. Bueno, Menem no ganó aquella elección en Córdoba. Pero después ganó en 1995 y aún en 2003, en una época en que ya Menem estaba en un declive evidente y bueno, que lo hizo justamente ahora en vísperas de un balotaje, precisamente lo hizo declinar a Menem, abandonarlo y que Néstor Kirchner asumiera en aquel momento, en aquella elección famosa, con apenas el 22% de los votos obtenidos en la primera vuelta. Así que de ninguna forma se puede pensar en términos de que Córdoba sea una provincia antiperonista. Vamos a las elecciones de la época de Perón o a las de Menem, ganaron ambos en 2 de 3. Ahora, ahí sí es donde tenemos que pensar qué es lo que ha armado esta especie de mitología de la Córdoba antiperonista. Tiene mucho que ver con el proceso político de las 2 últimas décadas. En 5 elecciones donde participó el kirchnerismo, sea con Néstor en 2003, con Cristina 2007 y 2011, y después con Cristina como vice de Alberto, y bueno, y ahora en esta, ya sea en la PASO y en la primera vuelta de Massa, de 5 elecciones el kirchnerismo solamente ganó una, que es aquella de 2011, donde Cristina obtuvo en Córdoba apenas el 37% de los votos, prácticamente 20 puntos por abajo del 54% obtenido a nivel general. Más aún, en la elección de 2007, que es la primera que participa Cristina sucediéndolo a Néstor, precisamente en Córdoba es donde gana, la única provincia donde gana el candidato Labaña, en aquel momento como piloto de un armado con fuerte contenido radical, fue precisamente en la provincia de Córdoba.
Eso es lo que alimentó de alguna forma esta mitología de la Córdoba antiperonista. Pero, ¿es antiperonista o antikirchnerista? Yo me inclino más por esta segunda hipótesis. Como demostraba al principio, el peronismo, sea en el formato del propio Perón o después de Menem, no tuvo ningún problema para ganar en Córdoba, y sí con el kirchnerismo. Y es ahí donde precisamente llegamos a este momento, en vísperas, a pocas horas del acto de cierre de campaña que está haciendo Javier Milei en la provincia de Córdoba. En una especie de sucesión por ahí de las dos últimas elecciones donde el macrismo, sea en 2015 o 2019, tuvo muy buenos resultados en Córdoba. En 2015 fue aquella provincia que le ayudó a obtener el diferencial de votos. Si uno ve en la cuenta general esos 600.000 votos de diferencia con los cuales Mauricio Macri le gana el balotaje a Daniel Scioli, muchos de ellos lo explican el 70% de los votos obtenidos en la provincia de Córdoba. Y después en la de 2019, aún perdiendo Macri como candidato de Juntos por el Cambio, logró atenuar esa derrota con los resultados obtenidos en la provincia de Córdoba. Entonces sí, ahí podemos hablar perfectamente de un antikirchnerismo que de alguna forma esa posta de estas dos últimas elecciones donde compitió Macri la está tomando de alguna manera Milei, ganando en la PASO, ganando en la primera vuelta y bueno, justamente lo que se está especulando y que todos miran hoy para la provincia de Córdoba, si Milei logra lograr una remake de aquel 2015 de Macri con un piso del 70% de los votos. Massa tuvo un score muy flojo tanto en la PASO como en la primera vuelta, pero ahora hablan justamente de una proyección que sería un 70-30, inclusive algunos encuestadores hasta hablan de un score de una diferencia mayor de 75-25, aunque Massa, después de su visita reciente a la provincia de Córdoba, especula con obtener un score por ahí de 35%, que de obtener una diferencia de doble dígito en la provincia de Buenos Aires, bueno, al amortiguar la derrota tanto en Córdoba, podríamos pensar también en Santa Fe y en Mendoza, esto le permitiría por ahí obtener una luz de diferencia para hacerse con la elección. Pero, como decía recién de nuevo, el foco está puesto en Córdoba. Y volvemos al tema este de la hipótesis del antiperonismo, que en realidad es antikirchnerismo en Córdoba. ¿Cuál es la raíz del antikirchnerismo de Córdoba? ¿Es un tema que tiene que ver con cuestiones personales con el matrimonio Kirchner o más bien tiene que ver con un régimen político? Más bien me inclino por esta segunda hipótesis, mucho tiene que ver con ese libro que acaba de sacar Carlos Pañi hace poco tiempo que se llama El Nudo. Precisamente ese antikirchnerismo de Córdoba tiene mucho que ver con un cambio de régimen político que se produce con el Big Bang de 2001 y que fue un tema tratado por Carlos Pañi en ese libro que sacó hace poco tiempo que se llama El Nudo. ¿Cuál es el nudo? Precisamente hace referencia al centro de gravedad de la política argentina en las dos últimas décadas. Esto está muy emparentado, en realidad, es como que la crisis de 2001 hizo muy operativo una transformación, un cambio estructural producido en realidad no por la crisis de 2001 en sí, sino por la reforma constitucional de 1994 que, además de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, consagró el sistema de voto directo.
reemplazando el viejo sistema del colegio electoral de la Constitución de 1853. Al ir al sistema de voto directo, la provincia de Buenos Aires, que tiene aproximadamente un 40% del electorado nacional, es como que se convierte en el epicentro de la política. Entonces, ese proceso de crisis de 2001, que lo abre y lo inaugura, la intervención esa, la consagración de Duhalde como presidente en la Asamblea Legislativa, lleva al centro de gravedad justamente de la política argentina, es como que convierte muy operativa la reforma constitucional de 1994, cambiando de alguna manera, haciendo realidad este título que consagró Pañi hace poco, que es el nudo. Cambia el centro de gravedad de la política argentina y es como que se traslada del interior de las provincias por ahí más dinámicas de la zona núcleo, que habían tenido mucho que ver con todo ese proceso de modernización del sector agropecuario, incorporación de tecnología, el boom de la soja y todo eso, bueno, se traslada al conurbano con todo lo que ello implica, que es a nivel de lo que es el régimen, en su contenido más íntimo o más profundo, que es pasar a un sistema más donde la conducción o la atención del gobierno y del régimen más bien estaba en los sectores protegidos que tienen mucho que ver en el conurbano con todas las industrias de sustitución de importaciones. Algo que era lógico después de los heridos que había dejado la convertibilidad, muchos de esos partidos del conurbano con una población muy abundante de empresas pymes como San Martín, La Matanza, Lomas, que tenían muchos de esos partidos cifras de doble dígito de desempleo después del Big Bang de la convertibilidad. Bueno, precisamente el kirchnerismo, ¿qué significó? Pasar con la ambulancia, ir levantando todos los caídos que había dejado la convertibilidad. En realidad el kirchnerismo como que se constituye en una contrapolítica o en una ola absolutamente divergente respecto a lo que habían sido las tendencias de los 90, la modernización económica, la apertura y todo el impacto positivo que había tenido en muchas áreas económicas. Bueno, este régimen nuevo en realidad es lo que en una de esas, el kirchnerismo en realidad vino unos años más tarde, en realidad es un régimen que se inaugura con la presidencia esta decepción de Duhalde tras la caída de la Rúa. Entonces resulta poco relevante, así como en las carreras por ahí, en una de esas que uno ve de Fórmula 1, que hay un juego de escuderías y pilotos, bueno, hay que pensar en términos de régimen. Entonces, ese régimen que se abre en 2001 en realidad va teniendo diferentes pilotos y conductores a través del tiempo. En el 2001 hasta el 2003 fue Duhalde, después Duhalde le deja gran parte de su gabinete a Néstor Kirchner, Néstor Kirchner se convierte en el piloto de ese régimen, después Cristina y bueno, después Alberto Fernández en 2019 con Cristina de número 2 y bueno, hoy lo que podemos pensar en la medida de que no haya evidencia en contrario que lo demuestre, Sergio Massa es una suerte de sucesor o de nueva figura de conductor de ese régimen. De eso se trata justamente por ahí la gran desaveniencia o divorcio precisamente de provincias como Córdoba con la Nación y con el kirchnerismo en particular y lo que uno puede quizás confundir o malinterpretar de que esta es una provincia de raíz que se hunde allá lejos en el tiempo de antiperonismo. No es así, sí es una provincia que está a contramano de un régimen que se inaugura en 2001 y que tiene que ver con contenidos puntuales. Yo no diré, no caería en la tentación de separar o divorciar al kirchnerismo del peronismo. Creo que fue un formato
que adquirió por las corrientes de época a nivel internacional y las circunstancias que se estaban dando, fue un formato de época que adquirió el peronismo, pero que por supuesto iba a contramano y que era muy divergente con los intereses políticos y de los sectores productivos de provincias como Córdoba. En este sentido, yo no creo que haya sido puntualmente un tema de discriminación de la nación respecto a Córdoba, sino más bien quizás un divorcio de mutuo acuerdo. Al pasar a inaugurarse en el año 2001 un régimen político que tiene sus intereses concentrados en el área metropolitana de Buenos Aires y donde los gobernadores no fueron figuras importantes, sino más bien los mini gobernadores, los intendentes del conurbano pasan a convertirse en las grandes vedettes de la política. Aquello que en años anteriores esos intendentes del conurbano en realidad aparecían en las noticias como Quindimil de Lanús, Alberto Balestrini de La Matanza, eran todos intendentes que aparecían más bien en las noticias, en las páginas policiales de los diarios importantes, más asociados por ahí a noticias de criminalidad, por episodios quizás que tenían en sus distritos, o por ahí en una de esas episodios de corrupción o de viejas prácticas políticas clientelares. Eso eran los intendentes del conurbano. Bueno, pasamos la crisis del 2001, con este cambio de régimen pasan a convertirse en una especie de rockstars de la política y los vemos a ellos, muchos han ocupado puestos ministeriales precisamente dentro de este nuevo régimen político donde se han convertido en actores importantes, no solamente en la nación, sino también en la provincia de Buenos Aires. Y si no, para no ir tan lejos, este escándalo reciente de Martín Insaurralde en un yate en el Mediterráneo, un intendente de Lomas en licencia y ocupando el cargo de jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Entonces, estos personajes que en aquella época, por ahí en la década del 90, estaban más sumergidos y atados y caracterizados y hasta estigmatizados como grandes protagonistas de regímenes clientelares. Bueno, pensemos allá en aquella época también, Rousselot de Morón, también con aquel episodio famoso de las cloacas de la empresa de Macri. O sea, esos eran generalmente las noticias por las cuales eran conocidos los intendentes del conurbano. Entonces, no es casual en ese aspecto, y yo creo que esto tiene mucho que ver, más bien, más que antiperonismo, tiene que ver con un cambio de época y con un régimen político que puso más operativo que nunca un sistema político donde un gobierno con sus intereses concentrados en el área metropolitana y puntualmente cuidando los votos estos del conurbano, donde por ejemplo el padrón electoral de La Matanza es una provincia prácticamente, o Lomas de Zamora, son equivalentes al padrón electoral de las provincias más grandes de la Argentina, por ejemplo Tucumán. La Matanza es equivalente al padrón de Tucumán y Córdoba, que siempre está en el foco como la madrina de todas las batallas, por ahí es un padrón que equivale a 1,5 veces al padrón electoral de La Matanza. Y obviamente donde vemos que a nivel de todo lo que es el funcionamiento de los sectores productivos, vemos los conflictos que se han sucedido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el 2008 con la resolución 125, precisamente una de las mayores cajas de resonancia fue Córdoba como uno de los principales enclaves sojeros de la Argentina, junto a provincias que constituyen, que conforman hoy la región centro, Santa Fe y Entre Ríos. Igualmente, este divorcio y esta tensión permanente
con los intereses de los sectores estos más dinámicos, productivos, agropecuarios de la provincia, se han mantenido a lo largo del tiempo. Tienen que ver con las retenciones. Hace poco han aparecido unos indicadores del sector agropecuario donde claramente Argentina está rankeada como el país que más le pone la pata encima a los sectores productivos agropecuarios. Y cuando uno habla de sectores productivos agropecuarios, precisamente mi querida provincia de Córdoba, donde estoy ahora, es por ahí la que encarna en una de sus mayores magnitudes este tipo de perfil productivo. Tiene un liderazgo en producción de maní, en trigo, en soja, tiene también un importante sector tambero, así que no es casual el de biocombustibles. Córdoba es una provincia que fue muy afectada en un momento donde hubo una medida nacional que tuvo que ver con el cambio, con bajar el nivel de corte de combustibles de origen biológico que podían, digamos, ser mezclados por ahí con los combustibles de origen fósil. Al bajarle el corte, bueno, vemos, por ejemplo, en emprendimientos productivos muy emblemáticos acá de la provincia, como este que tiene Bio 4 en la ciudad de Río Cuarto, que fue visitada en estos días por Massa en su gira por la provincia. Bueno, es como que en Córdoba es donde se produce o se manifiesta con mayor intensidad este conflicto que viene desde hace muchos años, y simplemente podemos pensar que las retenciones y otras políticas como esta que cité recién del corte de los biocombustibles son todos como la 125 por otros medios. Entonces, en la medida que continúa este régimen en operación con el nuevo piloto de ocasión o de turno, Sergio Massa, esto acá no se trata de figuras. Podríamos pensar hace muchos años atrás, por ejemplo, lo que era la Unión Soviética. Uno, por ejemplo, se podría preguntar qué diferencia había entre Brezhnev, Andropov y Chernenko. Y seguramente había muchas diferencias, les tocó enfrentar épocas diferentes, pero fueron administradores de un mismo régimen. ¿Quién puede localizar diferencias? Seguramente de mano dura, más blanda, flexibilidad en políticas, en una de esas puntuales con los sectores, digamos, productivos del régimen, pero bueno, el régimen era el mismo. Bueno, en este caso también se trata de una situación parecida. Córdoba hoy está contramano y es un tema que tiene que ver con raíces y contenidos profundos y que tocan no solamente en una de esas los estilos o las divergencias o el mal humor de ocasión entre los Kirchner en su época de la Sota, después Schiaretti, ahora será Martín Yarlora, sino como un divorcio profundo estructural de una provincia dinámica de la región de la Pampa Húmeda con un régimen político que tiene sus intereses definidos en el área metropolitana y que hoy manifiesta ya cada vez señales más profundas de agotamiento. Argentina viene de un estancamiento de más de una década, 12 años que no crece el ingreso per cápita, estamos viendo una inflación que ya está por encima del 160% anual y con síntomas crecientes de espiralización que llevan muchos analistas a que se pregunten en realidad del ganador de las elecciones quién va a ser el que se va a comer una suerte de remake o de Rodrigazo 2.0. Entonces, estas divergencias van a continuar y más allá de que haya promesas puntuales o giras donde en una de esas haya más afinidad entre dirigentes que generacionalmente seguro que tienen mejor onda, como el caso de Massa con Yarlora, que ya tienen una amistad en mayor tiempo. Más allá de eso, las divergencias y las diferencias son estructurales y esto es lo que hace de que
en realidad Córdoba no podemos pensar de que sea antiperonista, sino anti-régimen kirchnerista, régimen, más que puntualmente nombres en particular. Y que bueno, en la medida de Massa de ganar, de que no demuestre de que va hacia otro lado, esto seguramente va a continuar funcionando por carriles parecidos. Antiperonista, podría decirse, yo diría más bien anti un formato de época que ha tenido el peronismo inaugurado en el 2001 en el área metropolitana y que de ninguna forma coincide por ahí con el formato que tiene el peronismo acá en la provincia de Córdoba y que vemos que gobierna desde hace 2 décadas, revalidando por vía de elecciones. En las últimas de este año, tanto la provincia como la ciudad de Córdoba. Así que bueno, más bien tiene que ver con esto.